Dios le bendiga, queridos amigos y hermanos que nos siguen a través de esta página web. Les saludamos una vez más en el nombre de nuestro precioso Salvador Jesucristo. Estamos aquí en esta noche en la iglesia del Movimiento Misionero Mundial de Roma para escuchar un testimonio de poder que seguramente edificará profundamente nuestras vidas. Y queremos abrir en esta hora con un pasaje que encontramos en el libro de Isaías capítulo 61. Y la palabra dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, abertura de la cárcel. Presentamos en esta hora a nuestra querida hermana Blanca Lugmana de Salvatierra. La saludamos, hermana, que Dios la bendiga. Dios le bendiga, queridos hermanos y amigos que nos ven a través de este precioso medio. Yo quisiera compartirles estos 26 años en el Señor, experiencias y cosas grandes que el Señor en su gracia y en su misericordia me ha mostrado. Quisiera compartir cómo me convertí al Señor, cómo llegué a sus caminos, y quisiera contar tantas experiencias que he tenido. Amén. Queremos saber en esta hora cómo llegó a los caminos del Señor, cómo llegó a conocerlo. Amén. Yo conocí al Señor porque el Señor solo se me reveló a mí, por la gracia de Dios. En una rifa que hubo, me dieron por obligación dos boletos, ¿no? Y en esos boletos se rifaba un refrigerador, una Biblia y un televisor. Entonces, en uno de esos boletos que yo gané el refrigerador, pero casualmente habían estado dos billetes del mismo número repetidos, y habíamos dos ganadores por este refrigerador. Y como habían dos ganadores y un premio, entonces tuvieron que hacer de nuevo la rifa, y en la segunda rifa me gané una Biblia, la Biblia. Por primera vez llegó la Biblia a mis manos. Nunca lo había visto, nunca lo había leído, no lo había conocido. La Biblia, ver la pasta de la Biblia que decía la Santa Biblia, era de la versión popular, con letras doradas. Me impactó tanto. Lo cogí, lo tomé en mis manos, y esa Biblia me llamaba, como un imán me atraía a leerlo. Entonces yo lo cogí, lo abrí y comencé a leer desde la primera página, donde se revela el Señor cómo creó el cielo, la tierra y todas las cosas, todo lo que existe. Y fue así como empecé a leer, y yo veía cómo el Señor solo iba ministrando mi vida, cómo el Espíritu Santo me iba sumergiendo en la Biblia me iba tragando, me iba absorbiendo, y esas palabras me iban quebrando dentro de mí, porque como yo iba leyendo, empecé a leer con una desesperación que un mes lo terminé de leer. Leía día y noche, me acostaba, dormía en la noche, yo creo 2 horas, y me despertaba por ahí mismo y comenzaba a leer, y era mi anhelo solamente eso. Me levantaba, me iba a trabajar, lo leía en todo momento, que me quedaban puros los pasajes en la mente, me retumbaba esas palabras, y fue así como salí de la idolatría y de todas las cosas, hasta que un día fui invitada a una iglesia, no una iglesia, sino a un culto de hogar, a una célula que se llaman en mi país, y ahí empezó la prédica, pero el Espíritu Santo, que ahora entiendo, a través del predicador me llamaba, me decía: aquí hay una persona que necesita, que tiene una lucha, porque era mi lucha, no sabía si estaba haciendo lo correcto, no sabía qué me estaba sucediendo, porque el Espíritu Santo trataba en mí de una manera grande, pero tenía miedo, tenía mucho temor, no sabía, prácticamente no sabía qué me sucedía. Entonces, cuando el predicador hizo el llamado a recibir al Señor, yo no quería pasar porque tenía miedo. Y como el predicador quería predicar y no podía, porque eso sucedió antes que empezara el culto, y como el predicador empezó a llamar, fue el Señor mismo. Yo me escondí atrás de unas personas, porque habíamos ido entre 3 personas,
Y fue el Señor mismo que mi corazón empezó a batir de una manera poderosa, de una manera bien fuerte. Empecé a sudar, empezó a quemar un fuego dentro de mí. Y yo empecé me escondía y el predicador llamaba y empezó el Espíritu, ahora entiendo que fue el Espíritu de Dios que me tomó y empecé a brincar y dando brincos así. Pude caminar, no caminaba, sino brincaba iba avanzando hacia la parte de adelante. El Señor iba abriendo camino, la gente me quedaba viendo y todos glorificaban a Dios, yo no entendía nada. Y cuando llegué para adelante, me iba acercando, el predicador se acercó a mí del lugar donde él estaba y empezó a orar por mí. Me dijo si yo conocía al Señor, le dije que no y le dije que quería conocer al Señor y él entendió lo que me sucedía y cogió y me hizo hacer la oración de fe, oró por mí. Y desde ese día mi vida nunca fue la misma. El Señor hizo un cambio tan radical, absolutamente no tuve un trato paulatino. Fue en una sola noche que el Señor cambió mi vida, pero de una manera así tan profunda, tan fuerte. Me acosté una persona, salí de ahí del culto, escuché la palabra, no me quedé porque después daban del café, algo invitaban, ¿no? Pero yo no me sentí, yo no sabía, sentía una cosa tremenda dentro de mí, no sabía qué estaba sucediendo. Me cogí, me fui, me retiré a mi casa, me acosté y cuando me levanté al otro día nunca más fui igual. Nunca más el Señor traspasó mi vida esa noche y se reveló a mi vida solamente leyendo la Biblia. Por eso es que yo puedo testificar profundamente a toda la gente que es la palabra viva de Dios. Yo no necesité de una persona que me instruya de antes ni que me invite. Fue Dios directamente el que trató conmigo, hermana. Amén. Amén. Desde ese momento Dios empezó a tratar en su vida de una manera muy profunda. ¿Cuáles fueron los eventos que marcaron radicalmente su vida? Amén. Los eventos que marcaron radicalmente mi vida, aparte de lo que me había sucedido esa noche, fueron que después de un poco de tiempo yo enseguida experimenté el cambio de Dios, empecé a predicar su palabra, a lo cual la familia se opuso, me decían que yo estaba traicionando la religión y bueno, yo persistí, ¿no? Porque yo sabía, aunque no comprendía tanto, pero sabía que no era la misma. Sentía una desesperación de gritar al mundo lo que me había pasado, que el Señor existía, que el Señor era verdadero, era real. No dejé nunca de predicar en ese tiempo. Y luego el Señor empezó a mostrarme visiones, muchas visiones tuve de la noche, que yo sueños con el Señor prácticamente. Y en una ocasión, hermana, cuando yo me fui a hacerme unos análisis que tenía que inscribir a mi hijo en la escuela, en un jardín privado, me pidieron ciertos análisis porque deseaban ver a los niños, les hacían compartir todo porque después quedaban como aquí en Italia, quedan al dopo scuola ahí. Entonces, quedándose al dopo scuola, ellos usaban la misma bacinela, usaban las mismas cucharas, todo tenían de ahí del mismo centro educativo. Entonces decían que necesitaban una serie de requisitos para poder inserir a los niños ahí, para que sean sanos, que no tengan absolutamente nada. Y fue así como me mandaron a hacer una serie de análisis y descubrí que yo era portadora de una enfermedad en mi sangre. Esta enfermedad fue la que marcó también la vida, no solo tanto mía, sino en mi familia, que al inicio se opuso tanto que yo siguiera al Señor, aunque ellos no entendían lo que me había pasado, me decían que me habían engañado, me había dejado engañar, ¿no? Pero cuando vieron ellos este análisis, los resultados médicos, que yo tenía 2 años de vida prácticamente, entonces yo mostré esos análisis y todos vieron esos análisis, mi familia, ¿no? Y cuando ellos se sorprenden es cuando yo, después de haber sido desahuciada por la medicina, desahuciada después de haber muchos análisis hecho y comprobado de que yo estaba enferma y que tenía solamente 2 años de vida,
Entonces resulta que yo me agrapo con todas mis fuerzas al Señor, a Dios, porque leía que Jesucristo daba vida, había sanado y Él estaba vivo. Ya yo había tenido esa experiencia, ese encuentro con Dios en visión. Yo había tenido muchos encuentros muy lindos, ¿no? Entonces yo me cogí con toda mi esperanza a Dios y le pedí al Señor que me sanara porque Él era vivo, se había hecho vivo en mi vida, me había cambiado de una manera tan terrible lo que yo era. Y el Señor se glorificó en mi vida, me cambió la sangre una noche, un día que no fue en la iglesia, no fue una cosa así pasajera, fue un milagro visible que lo vieron mis ojos estando yo orando en mi casa. Me vinieron a visitar porque yo estaba mal, absolutamente mal, psicológicamente me afectó, que yo iba a morir. No fui más a la iglesia, me quedé encerrada, solamente lloraba. Entonces, viendo que no fui a la iglesia, me vinieron a visitar en la casa una hermana a la cual le conté y le mostré estos certificados médicos que iba a morir. Entonces ella me testificó también que había sido sanada del cáncer, que de un seno, y me dijo ella con toda seguridad que Dios podía sanarme a mí también. Nos pusimos a orar, nos arrodillamos, eran las 9 de la noche de un viernes. Nos pusimos a orar, pero ese día yo había ido en la mañana al hospital y me habían hecho la primera quimioterapia, aunque el médico me dijo que no había esperanza, pero que querían experimentar conmigo, que querían probar, pero no me daban ninguna esperanza de sanarme porque estaba muy avanzada la enfermedad. El doctor, las palabras de él fueron: ni una transfusión de sangre te salvaría, te cambiaría. Entonces, pero probemos. Y probamos. Me dijo que a los 30 días tenía que volverme a hacer el análisis para ver si es que algún efecto había hecho esta inyección, esta quimio, que comenzaron a hacerme una inyección. Y este viernes oramos con esta hermana, nos arrodillamos. Yo solamente lloraba y le decía al Señor que si Él tenía poder para sanarme, me sanara. Pero yo, cuando el momento que nos arrodillamos, yo hice un pacto con el Señor. Estaba desesperada, tenía 19 años, tenía un niño de 3 años y me sentía en angustia. Y cuando me arrodillé le dije al Señor: si tú me sanas de esta enfermedad, yo te voy a servir, y donde quiera que yo me vaya voy a testificar que tú me has sanado. Y fue así. El Señor, estando orando, escuchó mis 2 palabras que le dije de lo profundo de mi alma. El Señor se glorificó. Estábamos orando con esta hermana y a un cierto punto yo empecé a sentir como un fuego que me caía dentro, un fuego tan profundo, tan grande, tremendo. Mis venas empezaron a hervir, mis brazos, sentía como me entraba la sangre, sentía algo que me entraba, pero con una fuerza, sentía un fuego que me entraba, yo sentía claramente, y a un cierto punto yo me asusté, abrí mis ojos, y cuando yo abrí mis ojos no sabía qué pasaba. Yo vi mis venas totalmente levantadas, los 2 brazos que yo los tenía alzados, tenía mis venas totalmente enrojecidas, un fuego que me entraba por mis venas. Solamente vi la forma de un pulgar que me oprimía la muñeca de la una y del otro lado, y mis venas alzadas, y yo veía cómo la sangre corría. No sabía qué pasaba, me corría la sangre como cuando uno tiene una manguera enroscada y abre en toda su fuerza la llave del agua, y el agua va y corre. Yo lo veía así, como corría la sangre por mis venas. Y esa noche el Señor me cambió la sangre. Yo cerré mis ojos y solamente lloraba, no me atrevía a decir nada, tenía miedo. La hermana lloraba, hablaba y decía que el Señor me había sanado. Pero yo inmediatamente no testifiqué. Fui al doctor, le pedí nuevamente los
la orden para hacerme estos análisis, para repetirme. Y cuando él me dio, aunque él no me creía, yo le decía, el Señor me ha sanado, porque, hermana, esto me duró tanto tiempo. Durante un mes tenía todo mi cuerpo quemado como testimonianza, no me podía vestir, me ponía solo ropa bien floja de algodón porque no resistía mi cuerpo, lo tenía como si me hubiese quemado en el vapor de una olla en vapor, me hubiera metido. Tenía todo mi cuerpo enrojecido, mis venas levantadas, y mi familia vio. Y yo, porque me venían a ver seguido, decían que cómo estoy, ¿no? Y yo les decía a ellos que el Señor me había sanado. Y hasta el día que pasó un mes en que me entregaron los análisis, y cuando yo vi, efectivamente el Señor me había sanado. Y fue así como yo me entregué totalmente al ministerio, al Señor. Y desde ahí empecé, no he parado, hermana, de testificar, de hablar de la palabra de Dios. Y fueron una y otras experiencias, aunque han sido grandes, sobre todo tanto económicas, tanto en salud, como han habido pruebas, el Señor me ha dado grandes victorias, y es por eso que estoy aquí esta noche. Amén. Amén. Dios actuó en una manera de verdad sobrenatural. Los milagros son reales. Dios no ha terminado, no acabarán nunca realmente de manifestar su poder y su gloria. Pero la historia no termina aquí, porque sabemos que Dios siguió trabajando en su vida, en su familia, y que le permitió llegar a este país. ¿Cómo llegó aquí en este lugar, hermana? Amén. Yo vine a este país porque, bueno, yo tenía mi casa en el Ecuador, pero como siempre uno aspira a tener algo, ¿no? Y mi propósito venir a este país fue a trabajar, pero nunca tuve la idea de venir a este país, hermana. Yo tengo toda la familia de mi esposo en España, en Valencia, y mi viaje fue para allá. Mi suegra me mandó el pasaje, me mandó una carta de invitación para que fuera a España. Mi esposo me dijo que me fuera para allá. Pero yo, como estaba dentro de los caminos del Señor en el Ecuador, desde que me sané, me mandaban a los hospitales, iba a evangelizar en los hospitales, ¿no? Y este ardiente amor por las almas enfermas, desahuciadas, el Señor lo puso esa noche que me sanó. Eso lo hacía en el Ecuador. Y cuando yo decidí salir del país, me puse a orar, le conté a mi pastor que necesitaba salir, que quería trabajar, quería hacer algo. Y él me dijo que me pusiera en las manos del Señor, que él iba a apoyarme a orar para ver si es que era lo justo que el Señor quería. Entonces nunca se me pasó por la mente venir acá, nunca a otro país, siempre solamente a España, a donde mi familia, de mi esposo. Yo me puse a orar, a pedirle dirección al Señor. Y en yo me inscribí en la lista de espera, porque en ese tiempo la gente salía desesperada, siempre a España, por el idioma, que es más fácil para nosotros. Y yo tenía todos los documentos, el dinero me mandó mi suegra para el pasaje y me puse en lista de espera. Pero yo seguía orando al Señor, que no quería salirme de sus propósitos, ¿no? Y cuando yo una noche oraba al Señor, yo le decía, Señor, si es que es tu voluntad que yo me vaya de aquí, dejando a mis hijos, me vaya a trabajar tan lejos, y que yo no me aparte, sobre todo, dame una confirmación de que yo estoy haciendo bien. Y tuve un sueño, hermana. El Señor siempre me cerró las puertas, nunca se pudo tener el pasaje, siempre en lista de espera, siempre en espera. Y entonces yo tuve un sueño en el cual, en el sueño yo soñaba que estaba durmiendo y que en el sueño mío venía un anciano, una persona muy anciana, y me tocaba en el hombro y me decía, no te vayas, me movía la mano, no te vayas. Y a la tercera vez que él me dice no te vayas, yo dice que me despierto, porque era en el sueño, soñaba, y dice que me despierto, y cuando yo abro mis ojos lo veo a mi pastor, que ha estado orando, poniéndome la mano en mi cabeza. Y cuando yo abro los ojos y me dice, gloria a Dios, me dice, hermana, ¿qué soñó?
Y yo le cuento, le digo, pastor, estaba soñando que un anciano me decía que no me vaya, y me decía por 3 veces. Y el pastor me decía, gloria a Dios, porque cuando usted dormía, yo estaba orando para que el Señor le dé una confirmación. Y cuando el pastor me dijo eso en mi sueño, yo me desperté a esta vida, o sea, del otro sueño, ¿no? Entonces cuando me desperté, me levanté, me arrodillé y empecé a orar, y le dije al Señor que no me iba. Decidí cancelar el viaje a España, y se me presentó la oportunidad por unos amigos nuestros, que la esposa de uno de nuestros vecinos estaban acá. Me dice, ¿cuándo se va? Y yo le dije que ya no me iba porque había tenido esta revelación y que yo lo tomaba de parte de Dios. Pero como la familia me decían que no, que tengo que ir, y que yo no quería venir por no trabajar, porque soy floja, ellos no entendían lo que pasaba. Entonces yo dije, bueno, voy a ir conversando con este señor, me dice, ¿y por qué no se va a Roma, donde mi esposa? Y yo le digo, vecino, ¿y será que la vecina me quiere recibir? Y él me dice, claro. Y nos fuimos y le llamamos ese momento a la señora, a mi vecina, ¿no? Y ella me dice, sí, véngase, porque aquí hay un trabajo para planchar. Véngase, vecina, véngase acá, le van a pagar a 6 euros la hora. Y entonces yo me regresé de lo que ella me dijo, me puse a orar y le dije al Señor que si es que era de él, me abriera la puerta. Y cuando yo voy a la agencia el mismo día, le digo, ya no me voy, señora, voy a cancelar el pasaje y no me voy a Roma, a Italia. Y la señora me dice, ¿de verdad? Dice, entonces váyase, porque el lunes tengo un viaje, tengo un billete, un puesto en el avión. El lunes a las 6 de la mañana venía por American Airlines a Miami, y de ahí de Miami venía a Francia, y de Francia venía para acá. Y hermana, todo se dio en un momento. En un momento yo me fui, pagué el dinero, pagué el pasaje. Yo veía que como que era de parte de Dios, y yo ahora lo entiendo, porque si como yo no tenía tanto conocimiento como Dios me lo ha dado ahora del Señor, yo digo, tal vez entre gente, porque la familia de mi esposo es inconversa, seguramente yo pienso que me hubiera apartado del Señor, porque tú sabes que cuando toda la familia está no convertida, y cuando solamente estás tú y como decir, de arrimada en una casa ajena, tú te tienes que también someter a ciertas cosas, ¿no? Y yo pienso que por ahí seguramente me hubiera apartado, y es por eso que el Señor no me permitió que me vaya a España, y Él abrió la puerta de un momento al otro para acá, y fui así como vine al Señor. Llegué acá, empecé a buscar de Dios, pero nunca encontré en una iglesia de sana doctrina, porque yo conocí al Señor a través de su palabra, y lo sabía muy bien la palabra. El Espíritu Santo me había enseñado, y cuando yo me empecé a congregar en esta iglesia era de sana doctrina. Entonces yo conocía la sana doctrina, la palabra verdadera, y cuando llego acá a Italia me invitaron a 3 iglesias, de las cuales fui porque mi desesperación era esa, congregarme. Cuando llego a esas iglesias, una de ellas decía que los dones del Espíritu Santo ya habían cesado y que no se daban más y que no teníamos que creerlos. Y yo no podía creer, porque yo tenía el bautismo del Espíritu Santo. Entonces eso testificaba de que estaban en un error. Dejé de ir a esa iglesia, fui a otra, en otra iglesia igual, que no hay que ser exagerado, que Dios es un Dios de orden, que no hay que estar alborotando, no hay que estar orando en alta voz. Y yo no era como ustedes me conocen, hermanos, o sea, el Espíritu de Dios me toma y le alabo y grito y canto y lloro a alta voz, como el Espíritu me dirige, porque yo sé lo que Dios ha hecho por mí y conmigo. Entonces yo no puedo estar en silencio, y eso también me decían que no, que baje la voz, y tampoco me gustó, dejé de ir. Y en otra iglesia fue la misma situación. Entonces no fui más a ninguna iglesia, y por 3 años empecé a clamar de una manera tan angustiada al Señor, porque una de las cosas que me querían hacer regresar a mi país era la iglesia
la iglesia porque quería congregarme. Entonces clamé con toda mi fe al Señor y le decía, guíame tú, llévame tú a tu casa, a una casa donde se hable la palabra como tú me has enseñado, como yo he aprendido, porque tú me has guiado a la verdad. Y quiero nuevamente una iglesia, quiero servirte, quiero seguir, no quiero morir espiritualmente, porque sentía, hermana, que estaba muriendo, me estaba secando espiritualmente, y esa era una ansia dentro de mí. Y fue así como el Señor mismo me guió a esta iglesia a través de una persona que encontré en el tren. Me dijo, esta persona se había apartado de esta iglesia, no sé por qué, pero fue él que me dice, ahí hay una iglesia pentecostal, vaya, porque yo yo iba antes, dice, pero ahora estoy yendo a otra. Y empecé a orar y dije, bueno, voy a ir a ver. Y cuando vine, efectivamente, nunca más saqué un pie de aquí. El Señor me afirmó, el Señor y el Espíritu Santo dio testimonio de que esta es una iglesia verdadera, donde mora el Espíritu Santo, donde está la presencia de Dios, donde encontré palabra de vida verdaderamente. Fue un encuentro tan precioso con el Señor. Yo sentí que mi alma se despegó de mí y vino corriendo, se encontró nuevamente con el Señor. Y no ha sido fácil, como ustedes saben, he tenido que ser probada, tantas cosas me han sucedido, pero Dios me ha dado la fuerza y no me arrepiento de nada de lo que he dejado, de nada. En todo me ha dado la victoria el Señor y quiero seguir adelante. Gloria a Dios. ¿Cómo no glorificar a un Dios tan grande, tan poderoso? Esos testimonios realmente nos llenan de gozo, de alegría, al verificar, realmente palpar con mano que Dios sigue haciendo su obra poderosa, que lo que leemos en la palabra se sigue manifestando día tras día, si solamente clamamos a Él, si solamente le buscamos y abrimos la puerta de nuestro corazón. Así como decía la hermana, muchos están recibiendo, están escuchando de estos testimonios y están llamando, están escuchando de un Dios que puede cambiar su vida y están realmente levantando sus ojos al cielo, invocando su misericordia. Asimismo, si usted que nos está siguiendo a través de esta página necesita que Cristo entre en su corazón, necesita que Dios cambie su vida, que realmente la transforme, que no solamente lo sane físicamente, sino que sane su alma sobre todo, nosotros le invitamos realmente a buscar el rostro del Señor. Aquí en esta casa hemos visto tantas cosas gloriosas, tantos milagros, cosas que realmente nos dejan sin palabra, porque no hay cómo explicar lo que Dios hace en nuestra vida. Querida vida que nos está escuchando, realmente abre tu corazón al Señor. Dios está listo para salvarte y para sanarte también, porque en esa cruz Él cargó por todas nuestras llagas, nuestras enfermedades. Él la cargó sobre sí para darnos vida y vida en abundancia. Que Dios los siga bendiciendo en esta hora. Bendiciones.